Bien, entonces, bueno, variable aleatoria, fíjate. Entonces, ¿qué es una variable aleatoria? Es una descripción numérica de los resultados de un experimento. Entonces, las variables aleatorias deben asumir valores numéricos. Entonces, cuando yo hablo de una variable aleatoria, estoy hablando de, pues, una cantidad, ¿no? O sea, un valor numérico, asocia un valor numérico con cada resultado experimentado. Entonces, las variables aleatorias se clasifican en discretas y en continuas. Entonces, para que puedas entender esto bien, vamos directo a los ejemplos. Entonces, ¿qué es una variable de ejemplos? Fíjate, experimento. Por ejemplo, llamar a 5 clientes. ¿Cuál sería la variable aleatoria? El número de clientes que hacen el pedido. Ujú. Entonces, los posibles valores de la variable aleatoria cuando los clientes hacen un pedido son 0, 1, un pedido, 2, 3, 4, 5. Otro experimento sería inspeccionar un embarque de 50 radios. Número de radios defectuosos, entonces ahí podemos llevar el número de la variable aleatoria desde el 0 hasta el 50. Otro ejemplo podría ser encargarse de un restaurante por un día. ¿Cuántos clientes entran a un día? 0, 1, pueden ser 100, 1000, no sabemos, dependiendo de las cantidades y las circunstancias y de todo de lo que es el restaurante, ¿no? Y vender un automóvil. Entonces, la variable aleatoria sería el género del cliente, 0 si es hombre y 1 si es mujer, ¿no? Entonces, como puedes darte cuenta, la variable aleatoria discreta lo que hace es contar, ¿no? Entonces, eso es con respecto a una variable aleatoria discreta. Ahora, si nos ponemos a pensar en una variable aleatoria continua, bueno, ya la variable aleatoria continua ya está involucrada con un intervalo. Entonces, una variable aleatoria que asume cualquier valor numérico en un intervalo o conjunto de intervalos se llama variable aleatoria continua. Por ejemplo, experimento, operar un banco, variable aleatoria, tiempo entre las llegadas de los clientes en minutos. Entonces, pues el tiempo, estarás de acuerdo que es infinito. Entonces, el valor posible de la variable aleatoria, pues el tiempo debe de ser mayor o igual a 0. No pueden haber tiempos negativos. Otro ejemplo de una variable aleatoria continua, llenar una lata de refresco, máximo 12.onzas, por ejemplo. La variable aleatoria, pues es la cantidad de onzas. Las onzas van desde 0 hasta 12.1. Otro ejemplo, construir una biblioteca. Cuando tú construyes una biblioteca, el porcentaje del proyecto completado después de 6 meses. Entonces, lo puedes manejar como un porcentaje, ¿no? Ya llevamos el 50% construido o llevamos un 25% construido de la biblioteca. Entonces, cuando hablamos de porcentajes o cuando hablamos de cantidades infinitas, como es el tiempo, o estamos hablando de cantidades de onzas, estamos hablando de volumen, estamos hablando de una variable aleatoria continua. Ajá. Y otro ejemplo, pues sería la temperatura, ¿no? Probar un proceso químico nuevo, temperatura a la que ocurre la reacción. Entonces, todos estos son ejemplos de lo que es una variable aleatoria continua. Ajá. Entonces, es muy importante entender esta parte porque nos da una visión general hacia dónde vamos para poder entender una distribución de probabilidad. Entonces, bueno, una distribución de probabilidad discreta, ajá, básicamente, ¿qué va a ser? Pues una función. Dentro del área de matemáticas decimos que una función es una regla de correspondencia entre dos conjuntos, el primero llamado dominio y el segundo llamado contradominio, en donde a cada elemento del dominio le corresponde uno y solo uno del contradominio. Entonces, cuando yo hablo de una variable aleatoria cuando yo hablo de una variable aleatoria, lo que es una variable aleatoria discreta, pues de lo que estoy hablando en realidad, de lo que estoy hablando es de una función. Ajá, entonces, la distribución de probabilidad de una variable aleatoria describe cómo se distribuyen las probabilidades entre los valores de la misma. Entonces, para una variable aleatoria discreta, la distribución de probabilidad se define por medio de una función de probabilidad. Ajá, entonces, denotada por f de x. Entonces, fíjate, vamos a ver algunos ejemplos de lo que es una distribución de probabilidad. Aquí nos ponen un ejemplo
Entonces a la distribución de probabilidad le llaman función de probabilidad. O sea, decir función y decir distribución de probabilidad es lo mismo. Ajá. Entonces, fíjate lo que nos está diciendo. La función de probabilidad proporciona la probabilidad para que cada valor que puede asumir la variable aleatoria. Entonces, una variable aleatoria ya acabamos de ver que puede ser una variable discreta o una variable continua. Entonces, en particular, la variable aleatoria discreta dijimos que va tomando valores, ¿no? Entonces, como ejemplo, fíjate, de una distribución discreta, considérese las ventas de automóviles de Carlos Motors, ¿no? Entonces, con sede en Nueva York. Durante los últimos 300 días de operación, los datos de ventas mostraron que en 54 días no se vendió ningún automóvil. En 117 días se vendió un automóvil. En 72 días se vendieron dos, en 42 días se vendieron tres, en 12 días se vendieron cuatro y en 3 días se vendieron cinco, ¿no? Entonces, supongamos que se considera un experimento de seleccionar un día de operación de Di Carlos Motors y se define la variable aleatoria como el número de automóviles vendidos por día. Entonces, bueno, aquí hacen un análisis de esa parte, pero lo que se quiere tratar de ver en este ejemplo es que existe una relación, en este caso llamada función, que es la distribución de probabilidad. ¿Qué es lo que va a hacer? La variable aleatoria va a tomar los valores 0, 1, 2, 3, 4 o 5. ¿Quién es la variable aleatoria en este caso? Pues la variable aleatoria va a ser el número de carros vendidos, porque te está diciendo que en 54 días no se vendió ningún automóvil. En 117 días se vendió un automóvil. Luego se vendieron dos. Y luego te dice que en 3 días se vendieron cinco. Entonces, por eso, la variable aleatoria toma valores de 0 a 5. Ajá. Entonces, eso es, la variable aleatoria es el número de automóviles vendidos. Y la distribución de probabilidad es la que va a asignar a cada uno de esos valores, a cada uno de esos carros vendidos, le va a asignar un valor numérico. Entonces, en la notación de función de probabilidad, te dice aquí, f de 0 es la probabilidad de vender 0 unidades. F evaluado en 1 es la probabilidad de vender un automóvil y así sucesivamente. Entonces, dado que los datos históricos muestran que en 54 de los 300 días se vendieron 0 unidades, se asigna al valor 54 sobre 300 igual a 0.18. O sea, lo que están haciendo aquí es calcular la probabilidad. Si en 300 días la venta dice aquí, dado que los datos históricos muestran que en 54 de los 300 días se vendieron 0 unidades, entonces para el valor 0 de la variable aleatoria, la función de probabilidad va a ser 54 entre 300. Eso me da 0.18. Ahorita lo vamos a ver en una tabla reflejado. Entonces, asimismo, te dice, como en 117 días de los 300 días se vendió un vehículo, pues el valor para f de 1 va a ser 117 sobre 300 y eso me da 0.39. Y así me puedo seguir sucesivamente y puedo obtener una tabla, ¿no? Entonces, aquí está la tabla asignada. Fíjate, esta sería una distribución de probabilidad para el número de automóviles vendidos durante un día en Di Carlos Motors, ¿no? Una agencia, ¿no? De autos. Entonces, la variable aleatoria habíamos dicho que es el número de carros vendidos y espero que me hayas entendido cómo salió el valor de 0.18. ¿Qué característica va a tener la distribución de probabilidad? Bueno, de entrada, la variable aleatoria va a tomar valores enteros, positivos, y en este caso es del 0 al 5, y f de x es una probabilidad. Lo que está asociando en la segunda columna es una probabilidad. Entonces, la característica principal es que la suma de las probabilidades debe de valer el 100%. Entonces, si ustedes se dan cuenta, 0.18 más 0.39 más etcétera hasta llegar a 0.01. Si yo hago la suma de todas esas probabilidades, la suma me va a dar 1. Entonces, acuérdate que es una distribución de probabilidad, pues es una tablita en donde vienen los posibles valores de la variable aleatoria asignados con su probabilidad para cada uno de ellos, ¿no?
¿Cómo sale la representación gráfica de una distribución de probabilidad? Bueno, en el eje de las X vamos a poner los posibles valores de la variable aleatoria, que en este caso es el número de automóviles vendidos en un día. Y en el eje de las Y, pues vamos a poner la probabilidad asociada a cada uno de los valores de la variable aleatoria. Entonces, si ustedes se dan cuenta, comparando con la tabla, tenemos que para 0 es 0.18, ¿no? Ahí está más o menos reflejado. Luego, para la variable aleatoria 1, el valor es 0.39, casi llega a 0.4. Para 2, para la variable aleatoria 2 es 0.24, para 3, etcétera, ¿no? Entonces, esa sería la representación gráfica de la distribución de probabilidad. Y, bueno, ¿qué características tiene? Aquí están las características importantes de la distribución de probabilidad. Condiciones requeridas para una función de probabilidad o distribución de probabilidad es que las imágenes siempre van a ser mayores o iguales a 0 y obviamente los valores de la variable aleatoria también van a ser positivos y la suma de las probabilidades, por eso dice la suma de las f de x, tienen que dar 1. Entonces, si la suma de las probabilidades no da 1, estaría mal construida la distribución de probabilidad. Esas dos características debe de tener. F de X, las probabilidades deben de ser positivas, obviamente. No puede haber probabilidades negativas. Y la suma de las probabilidades debe de valer 1, siempre. Entonces, bueno, dentro de las distribuciones de probabilidad discretas, la primera y más conocida es la función de probabilidad uniforme, la distribución uniforme. Entonces, ¿qué forma tiene? Es f de x igual a 1 sobre n, en donde n es el número de valores que la variable aleatoria puede asumir. Entonces, suponga que para el experimento de lanzar un dado, la variable aleatoria x se define como el número de puntos en la cara de que queda hacia arriba, ¿no? Entonces, bueno, ahí estaríamos hablando ya de un espacio muestral, pero bueno, aquí lo que me están diciendo es que, ¿qué valores puede tomar la variable aleatoria? Bueno, si la variable aleatoria en este caso es el experimento, se define como el número de puntos de la cara, entonces estarás de acuerdo que la variable aleatoria va del 1 al 6, porque el dado puede caer en 1, en un punto, en 2 puntos, hasta 6 puntos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la función de probabilidad asignada para esta función de probabilidad uniforme, 1 entre n? Pues sería un sexto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo tengo que el dado pues puede caer en 1, puede caer en 2 o sí, hasta el 6. Entonces, lo que me está diciendo es que n es el número de valores que la variable aleatoria puede tomar. ¿Qué valores puede tomar? Pues del 1 al 6, por lo tanto n vale 6. Por lo tanto, mi función uniforme de probabilidad sería un sexto. ¿Por qué? Porque la variable aleatoria puede tomar 6 valores. Eso es lo que me está diciendo, ¿no? Entonces, si nos ponemos a ver esta parte, si te das cuenta, por eso le llaman una distribución de probabilidad uniforme, porque si tú te das cuenta, pues todas las probabilidades valen lo mismo, valen un sexto. Entonces, para x igual a 1 vale un sexto, para x igual a 2 un sexto. ¿Y eso qué me está dando a entender? Pues lo que me está diciendo es que cuando yo aviento un dado, la probabilidad de que caiga 1, ¿cuánto es? Un sexto. Sí, es La, de un sexto en probabilidad, cualquiera, es del 1 al la 6, ¿no? probabilidad que, ahora dice otro ejemplo, por ejemplo, la variable aleatoria x con la siguiente distribución de probabilidad. Entonces, fíjate aquí, si tú te das cuenta, comparando con el ejemplo anterior, en el ejemplo anterior, la variable estaba en el denominador, ¿no? Era 1 sobre n. Entonces, en este caso, eran eventos equiprobables. ¿Por qué? ¿Qué es un evento equiprobable? Pues es aquel que tiene la misma probabilidad para todos los términos de la variable aleatoria. Pero en este ejemplo, lo que estamos notando es que al darle el valor a x, ahora la que está cambiando es el numerador, si tú te das cuenta, ¿no? Entonces, la función es x entre 10, en donde x puede tomar los valores de 1, 2, 3 o 4. Entonces, ahí si tú te das cuenta, tengo la suma. Si yo sumo un décimo más 2 décimos más 3 décimos más 4 décimos, ¿cuánto me da eso? Un entero, ¿no? Sí.
¿Ok? Entonces dice, la evaluación de f de x para un valor dado de la variable aleatoria proporciona la probabilidad asociada. Entonces, usando la función de probabilidad, vemos que la función evaluada en 2 vale 2 décimos. Proporciona la probabilidad de que la variable aleatoria asume el valor de 2, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. El valor esperado de una distribución de probabilidad. ¿Cómo se va a medir el valor esperado? ¿Qué es el valor esperado? Bueno, pues no es otra cosa que la media. ¿Te acuerdas que ya vimos el promedio? Bueno, entonces muchas veces a la media aritmética también le llaman como valor esperado. Entonces, ¿qué es el valor esperado? Pues no es otra cosa que la media de una distribución de probabilidad. Entonces, aquí te dice, el valor esperado es un promedio ponderado de los valores que asume la variable aleatoria cuando los pesos son las probabilidades, perdón. Entonces, aquí está la fórmula. Entonces, para calcular el valor esperado, va a ser igual a la suma de las x por las f de x. Es decir, para calcular el valor esperado de una distribución de probabilidad, lo que tú tienes que hacer es multiplicar cada uno de los posibles valores de la variable aleatoria por su probabilidad asignada. Entonces, por eso te pone la suma de x por f de x. Entonces, cada valor de tu variable aleatoria lo vas a multiplicar por la probabilidad asignada, por la función, el valor que asigna la función de distribución de probabilidad. Entonces, y también la varianza, ¿cómo va a ser la varianza de una distribución de probabilidad? Pues va a ser sigma cuadrada y va a ser igual a cada uno de tus datos de la media, de la variable aleatoria, le vas a restar la media, lo vas a elevar al cuadrado y lo vas a multiplicar por f de x. Entonces, si tú te das cuenta, esto se parece mucho a la varianza tradicional, ¿no? Dentro de medidas de tendencia. Lo que estamos haciendo es, a final de cuentas es a cada dato de la variable aleatoria le resto la media. ¿Quién es la media en este caso? Mu. ¿Quién va a ser mu? Pues acuérdate que mu es el valor esperado. Entonces, primero tienes que calcular el valor esperado y luego a cada dato restarle el valor esperado, elevarlo al cuadrado y multiplicar por la probabilidad asociada. Y eso te va a dar la varianza. Ajá. Lo que tengo aquí, me piden calcular el valor esperado para el número de automóviles que se venden en un día. Entonces, esta tabla ya la habíamos visto en el ejemplo anterior. Entonces, como tú ya tienes tus posibles valores de la variable aleatoria, que son los x, del 0 al 5, y sus probabilidades asociadas, que ya explicamos cómo calcularlas, entonces tú multiplicas 0 por 0.18, 1 por 0.39, etcétera, y eso lo vas a sumar. La cantidad total me da 1.5. Ese sería la media o valor esperado para la distribución de probabilidad. Una vez que tú ya tienes ese valor de la distribución de probabilidad, tú ya tienes el valor de la media. A continuación vas a calcular la varianza. ¿Cómo le haces para calcular la varianza? Bueno, pues a cada uno de tus datos, como tú ya sabes que el valor esperado es de 1.5, entonces a cada uno de tus datos le vas a restar la media, ¿verdad? Al 0 le resto la media, al 1, al 2, a los posibles valores de mi variable aleatoria les resto la media. Después de hacer esa resta, elevo al cuadrado. Entonces, estoy elevando al cuadrado cada uno de mis datos, ¿verdad? Que estoy haciendo acá. Cada uno de mis datos los estoy elevando al cuadrado. Acuérdate que no importa que la desviación sea negativa, simplemente elevo al cuadrado. Y bueno, al final, ¿qué voy a hacer? Pues voy a multiplicar mis posibles valores, los elevados al cuadrado, los voy a multiplicar por la probabilidad asociada, ¿no? Entonces, ¿qué datos me daban en la tabla únicamente? Pues los datos que me daban en la tabla eran los posibles valores de mi variable aleatoria y me daban las probabilidades asociadas. Yo lo que hice fue calcular el valor esperado y se lo resté a cada uno de mis valores de la variable aleatoria. Luego, elevé al cuadrado y después de elevar al cuadrado multiplico por la probabilidad asociada. Eso me da 1.25.
Entonces, ese valor que me está dando ahí es la varianza. Ya no tienes que dividirlo entre nada. No te vayas a confundir con la varianza para datos no agrupados. Eso ahí hablábamos para datos no agrupados, es decir, para datos normales, ¿no? Entonces, ¿cómo sacábamos la varianza para datos normales? Pues simplemente calculábamos la media, a cada dato le restábamos la media, elevábamos al cuadrado y multiplicábamos por la frecuencia, ¿ok? Así hacíamos para calcular la varianza para datos no agrupados. Luego, ¿cómo calculábamos la varianza para datos agrupados? Bueno, pues primero calculábamos la marca de clase. Una vez que teníamos la marca de clase, a cada dato le restábamos la marca de clase, ajá, a cada uno de nuestros datos de las frecuencias. Y luego eso lo elevábamos al cuadrado y multiplicábamos por la frecuencia asociada, ¿no? Entonces teníamos ahí otra cuestión un poco distinta. Acuérdate, para datos agrupados eran marcas de clase. Aquí no, aquí estamos calculando la varianza para una distribución de probabilidad. Entonces, haciendo un resumen, terminando esta parte, haciendo un resumen, acabamos de decir que una variable aleatoria, pues es un valor numérico que puede ser finito o infinito. Entonces dijimos que existen variables aleatorias discretas o continuas. Entonces, estamos en el caso dentro de las variables aleatorias discretas y estamos diciendo que una variable, una distribución de probabilidad, pues va a ser una función que asigna un valor numérico a cada uno de los valores de la variable aleatoria, es decir, asigna un valor de probabilidad. Entonces, una distribución de probabilidad no es otra cosa que una función que asigna una probabilidad a un valor de una variable aleatoria. Entonces, la varianza es, a grosso modo, es muy parecida a la varianza de datos no agrupados y agrupados, pero no es la misma. Entonces, se parece mucho, pero no es igual. Aquí ya estamos hablando de una función. Entonces, las funciones entran dentro del área de cálculo. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque no es lo mismo calcular la varianza de una distribución de probabilidad a calcular la varianza de datos agrupados o no agrupados. Pregunta.